Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a este segundo panel del seminario Aspectos Jurídicos de la Inversión en Infraestructura. El día de ayer tuvimos al subsecretario Jorge Nuño hablándonos de la estrategia de proyectos de inversión del gobierno federal. Nos anunciaba ya igual la creación de un tercer paquete de proyectos de infraestructura. Y en el primer panel tuvimos a Germán Fernández, Guillermo Lecona, Úrsula Carreño, hablando de los antecedentes y de la perspectiva que tiene el entramaje el jurídico para sostener y promover la creación, el impulso de proyectos de inversión en infraestructura. Y pues el día de hoy tendremos este segundo panel en el que la doctora Josefina Cortés Campos, decana académica de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, moderará las participaciones de Alejandro Sosa, Vanessa Frangiuti y Lilia Alonso. Y pues creo que tendremos una segunda mesa muy productiva, nuevamente a nombre de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, de su Departamento de Derecho. Le damos la bienvenida y les agradecemos su presencia. Doctora Cortés. Gracias, José Pablo. Muy buenos días. Nuevamente, bienvenidos a este espacio de reflexión dedicado al desarrollo de infraestructura en el marco de trabajos, seminarios que viene generando el Departamento de Derecho Región Ciudad de México y en el que también están consideradas también los departamentos de derecho de las distintas regiones y seguramente tenemos aquí su participación el día de hoy. Bienvenidos a nuestros ponentes, bienvenida también la audiencia. Y permítanme contarles un poquito cómo vamos a manejar esta mesa, cómo vamos a organizarnos de tal forma que podamos ir poniendo algunos temas en el debate, la reflexión, y de esta forma lleguemos a buen puerto con una serie de conclusiones y también preguntas de la audiencia. Esta mañana, como José Pablo nos comentaba, nos acompañan tres expertos en materia de contratación pública, en materia de desarrollo de infraestructura, quienes son Lilia Alonso, Vanessa Frangiuti y Alejandro Sosa. Normalmente en estas presentaciones se leen los currículums, pero acordamos con los ponentes que haríamos un poco algo diferente, con la idea de que también la audiencia pueda familiarizarse con lo que es su desarrollo profesional. ¿Qué les puedo compartir? Los tres son abogados, tienen procedencias universitarias distintas. En el caso de Vanessa, ella estudió su licenciatura en el ITAM, en el caso de Lilia, su licenciatura en la Libre de Derecho, en el caso de Alejandro, estudió en la UNAM. Entonces tenemos a los tres abogados, los tres expertos en contratación pública, los tres han participado en proyectos de infraestructura relevantes, importantes para nuestro país, pero creo que en este punto la primera pregunta que me gustaría hacerles a nuestros ponentes del día de hoy es: ¿cómo presentarían su currículum en 2 minutos en temas de infraestructura? ¿Qué los caracteriza? ¿Cuáles son estos proyectos que han de alguna forma marcado un perfil profesional? Porque todos, ya lo decía aquí hace un momento, abogados expertos en infraestructura. ¿Cuál sería esa diferencia que tienen ustedes como abogadas, abogado en este sector? Vamos a comenzar para esta pregunta con la participación de Vanessa, después vamos a seguir con Lilia y finalmente con Alejandro, y ya les prometo que después de esta presentación que le va a permitir a nuestra audiencia conocerlos un poquito, vamos a entrar en materia con las preguntas y el análisis en materia de contratación pública. Adelante, Vanessa, bienvenida. Tu micro, Vanessa. Ahí estás. Perdón, una disculpa, no lo podía quitar. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Gracias al TEC y a su equipo por haberme invitado. Muchos saludos a toda la audiencia que nos escucha. Pues platicarles un poquito de mí, de mi carrera, más bien de mi carrera profesional. Yo soy socia del despacho Nader Ayub & Gebel. Desde el año 2003 inicié en temas de infraestructura. La primera asignación, bueno, desde antes ya había tenido experiencia en temas más que nada de proyectos de energía. En el año 2003 nos busca el gobierno federal
para impartir los primeros proyectos PPS, los proyectos para prestación de servicios. Y con eso participamos y logramos con éxito poder licitar los 2 primeros proyectos de asociaciones público-privadas, o el precursor de la Asociación Público-Privada en México. Y eso nos dio mucho conocimiento. Esos 2 proyectos fue el Hospital del Bajío y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Eso nos ayudó a conocer cómo funciona la infraestructura social administrada parcialmente por particulares, y la eficiencia y la eficacia y la bondad de estos esquemas. Y pues ahora sí que desde ahí he tenido una larga trayectoria en distintos tipos de proyectos, tanto de infraestructura social como de carreteras, como proyectos de agua, y pues un mundanal de otros proyectos, unos fracasados, otros exitosos, unos que se quedan en la incepción y otros que están por terminar. Gracias, Vanessa. Lilia, ¿qué nos puedes compartir sobre tu experiencia profesional? Pues mi experiencia en infraestructura tal vez comienza de manera más relevante a partir de la reforma energética, y me involucré de manera sustancial tanto en la reforma corporativa de la CFE como en el diseño de su nuevo régimen en materia de adquisiciones. Eso es por una parte, ¿no? También, bueno, a partir de ahí he participado en otros proyectos, tanto APPs como proyectos en los que se licitaron infraestructura, particularmente las líneas de transmisión, que al final fueron proyectos fallidos, pero que involucró mucho trabajo no solamente del gobierno federal, sino también de los particulares y los participantes. Entonces ahí, bueno, me involucré activamente. Gracias, Lilia. Finalmente, Alejandro, también bienvenidos. Lilia, no te di la bienvenida de nueva cuenta como ponente. Adelante, Alejandro. Pues muy buenos días, muchas gracias al TEC, muchas gracias, doctora, al jefe Max, al doctor Poiré por esta invitación. Bueno, pues yo soy un abogado que llegó al tema de la contratación pública pues por accidente, pero tengo, digamos, en firma tengo más de 3,000 operaciones en las que yo fui responsable, fui jefe de compra de una dependencia pública hace muchos años, pero digamos, esa etapa ya terminó. Ahora me he dedicado de forma, digamos, así, 100% a trabajar como habilitador en proyectos del sector público, y he estado desde penales estatales, muchos temas de tecnología, temas de centros de datos, y ahora también formo parte de la ONU, trabajo en la UNOPS para proyectos específicos. Estuve en todo el Tren Maya, en el tema del pasaporte, de la licitación del pasaporte de Relaciones Exteriores, en el modelo de inversión del metro de la Ciudad de México. Y bueno, pues esta mañana les contaré un poco de todas esas experiencias con mucho gusto. Y sobre todo una invitación a los jóvenes universitarios, porque realmente en México no tenemos ocupado el espacio de la contratación pública. Los abogados hemos saturado varias líneas de trabajo académicas, de investigación, pero la contratación pública está prácticamente vacía. Si ustedes ven el número de obras que se publican anualmente en este tema, realmente son insignificantes en comparación con lo que produce Europa, Estados Unidos. Entonces, para todos los chavos que nos están escuchando, la verdad es que esta es una gran materia y de mucho futuro. Buen día. Gracias, Alejandro. Bueno, pues habiendo escuchado un poquito de lo que es la reseña curricular de nuestros ponentes contada de viva voz, ¿no? Que eso nos da también un plus, el poder ver cómo pueden describir la experiencia profesional, qué los caracteriza hoy. Una vez que hemos hecho esta primera presentación, vamos a entrar en materia. Y la primera pregunta con la que vamos a abrir este panel tiene que ver con lo siguiente. El día de ayer nos contaban justamente, tal y como lo puso ya José Pablo en la mesa, ¿no? La estrategia siguiente, un paquete de reformas, y todo esto finalmente presupone la existencia de un régimen jurídico,
Y digamos, ese marco jurídico mostrará características que favorecen, que impiden, que posibilitan el desarrollo de infraestructura, la protección de inversión. Y en ese sentido, nos parece importante, como primer saque en esta mesa, lograr poner el ABC del régimen jurídico mexicano en materia de contratación pública, para que a partir de ese ABC podamos desarrollar reflexiones en términos de los retos y las áreas de oportunidad que muestra hoy el ordenamiento jurídico mexicano. Y en ese sentido le pido a Vanessa, si es tan amable, de ponernos este primer saque, un ABC del régimen jurídico de la contratación pública, para que a partir de esta primera descripción, tanto Lilia como Alejandro puedan vertir sus opiniones. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Josefina. Bueno, la idea es darles un panorama general de cuál es la legislación aplicable o cuál es el régimen jurídico aplicable en materia de contrataciones. Espero no aburrir a los que ya lo conozcan muy bien, pero como tenemos un auditorio diverso, pues creo que es importante que todo el mundo sepa en dónde está colocado, pues ahora sí que los principios que rigen la contratación pública para beneficio de la plática, ¿no? Lo más importante en contrataciones públicas primero es, pues las contrataciones públicas se hacen a los 3 niveles de gobierno. Tenemos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y dependiendo de las necesidades y de los proyectos, pues qué legislación va a aplicar. Además, en algunas instancias tenemos proyectos que puedan llevar una legislación, un régimen jurídico híbrido. ¿A qué me refiero? Cuando son proyectos que, aunque sean estatales o municipales, vengan respaldados por fondos federales, ya sea, por ejemplo, de un Fonadín, de un Conagua o de algún programa específico sectorial, esos proyectos tendrán que regirse forzosamente en cuanto a la contratación por la legislación federal, precisamente por la aportación de esos fondos federales. Pero sin quitar del proyecto, pues la necesidad de que el proyecto se desarrolle dentro de un marco estatal también. Entonces, muchas veces hay que jugar con los proyectos para que de alguna manera cumplan con todos los requisitos o que por lo menos la parte contractual, la parte de la licitación pública que se lleve a cabo, de la adjudicación directa o licitación o con menos 3 personas que se lleve a cabo, se lleve dentro del marco federal y cumpliendo con cierta normatividad estatal en cuanto a los recursos estatales que se puedan utilizar para el proyecto. Muchos de estos proyectos estatales y municipales, para que puedan tener efecto, y me estoy refiriendo obviamente a contrataciones de proyectos de inversión, que es la materia de la plática, para que salgan adelante necesitan estar respaldados o necesita haber una fuente de pago que respalde el proyecto. Y para eso muchas veces los estados y los municipios tienen que poner sus participaciones federales en algún tipo de fideicomiso o contratar algún tipo de línea contingente que pueda apoyar estos proyectos. Eso también pues tiene obviamente su propia vertiente de lo que se necesita utilizar de legislación. Ahí ya nos metemos en temas de la ley de disciplina financiera y tener que llevar a cabo un registro ante la Secretaría de Hacienda del uso de este tipo de garantías para poder garantizar el pago al inversionista del proyecto, ¿no? Bueno, para eso normalmente se requiere también de una autorización del Congreso del Estado, bueno, sin el normalmente. Definitivamente para usar participaciones federales se necesita la aprobación del Congreso del Estado y en el caso de municipios además se necesitaría primero pasar por el cabildo del municipio, ¿no? Además de eso, pues, ¿qué distintos esquemas de contratación existen en la contratación pública? Y ninguno de estos es mejor que el otro. Realmente depende del proyecto y del nivel de riesgo que pueda asumir más eficientemente cada parte. Si estamos hablando de que es un riesgo que eficientemente puede asumir el gobierno o si es más eficiente que lo absorba el particular. En este sentido, tenemos concesiones. Las concesiones generalmente implican una transferencia de riesgo prácticamente absoluta hacia el tenedor de la concesión, hacia el inversionista, en donde son proyectos que generan flujo por sí mismos y estos flujos pueden servir como fuente de pago de la construcción, inversión, mantenimiento y administración del proyecto.
Desde luego hay esquemas híbridos, nada más estoy tratando de irme a lo más puro para poder luego platicar de a lo mejor particularidades en ciertos proyectos. El segundo tipo de esquema que existe en nuestro país son las famosas APPs, las asociaciones público-privadas, y yo sé que tienen por ahí otra plática, así es que ni me voy a meter mucho en las asociaciones público-privadas, pero vamos, estos son contratos que pueden implicar a lo mejor la necesidad de una concesión del uso de algún inmueble o de algún servicio público, en el caso especialmente municipal. Y en adición a eso, básicamente es una prestación de servicios. Aquí los riesgos, se va haciendo un análisis como parte de la asociación público-privada, haces un análisis de riesgos y considerando todos los riesgos del proyecto, se va viendo quién es la persona más eficiente para cubrir esos riesgos. ¿A dónde vamos? Por ejemplo, en un hospital. Un hospital tiene una administración compleja inmobiliaria. Generalmente los particulares, que son quienes van a construir el hospital, tienen un mejor manejo y conocen mejor el proyecto como para administrar todo lo que es el inmueble y los servicios básicos del inmueble. Pero en cuanto a la demanda médica, en cuanto a la demanda de los pacientes, ese es un riesgo que no puede el particular asumir. El riesgo de demanda es más eficiente si lo administra el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es quien, a través del sistema de salud mexicano, decide y determina en dónde acaba un paciente. Y eso está fuera del control de un particular, ¿no? El siguiente, dentro de la ley APP también existen las propuestas no solicitadas. Las propuestas no solicitadas son propuestas de algún particular hacia el gobierno que vea alguna necesidad de algún proyecto y que se lo proponga. Y a raíz de eso puede surgir la contratación pública si es que el gobierno considera que es un proyecto que se necesita para el país y que conviene. Y luego pues vienen las contrataciones bajo la ley de obras o la ley de adquisiciones, pues, la ley de obras públicas, o sea, generalmente ese tipo de contrataciones que son las más utilizadas en el día a día del gobierno, porque tienden a ser, de entrada, porque son licitaciones que van desde la compra de lápices hasta la construcción de un centro penitenciario, ¿no? ¿Cuándo conviene la obra pública? ¿Cuándo conviene la ley de adquisiciones? Generalmente proyectos muy sencillos, o proyectos en donde el gobierno ya tiene una clara administración y conocimiento del proyecto, ¿no? Por ejemplo, una clínica de atención del IMSS, pues es algo que el gobierno lleva mucho tiempo haciendo, sabe, y conoce perfectamente bien cómo se maneja, ¿no? Es un proyecto complejo. No hace sentido hacer una APP de una clínica del IMSS. Eso mejor contratas la obra pública, construyes la clínica y pues la opera el gobierno, ¿no? Y luego un recurso que también se utiliza para contrataciones públicas podría ser una empresa de participación mixta, de participación tanto privada como pública. Estos esquemas se ven muchísimo menos en nuestro país y tienden a ser un poco más complejos, pero hay un par de proyectos por ahí que sí utilizan empresas de impresión mixta. Ahora, ¿qué tipo de contrataciones hay? Pues ya las había yo mencionado. Básicamente tienes una licitación pública que puede ser abierta, puede ser a nacional o internacional, o puede estar nada más restringida a personas participantes de ciertos tratados que haya celebrado México, tratados internacionales. Tienes la invitación a cuando menos 3 personas y la adjudicación directa. La adjudicación directa, en mi opinión, es de los sistemas que menos se deben de usar porque hay menos transparencia y menos competitividad. No obstante, pues hay ciertos casos específicos en extrema urgencia, o por ejemplo que sea un contratante específico que sea el único proveedor realmente que te pueda proveer el servicio. Bueno, pues entonces ¿para qué inviertes en hacer una licitación pública si sabes que solo uno te lo puede proveer, ¿no? Las invitaciones restringidas pueden funcionar bajo ciertos esquemas, pero claramente lo que nos brinda mayor transparencia y si está bien armado y lo que te garantiza un mejor precio para el Estado, pues es la licitación pública. Gracias, Vanessa. A partir de esta primera caracterización en donde Vanessa nos pone estos ejes asociados a federalismo, esquemas de financiamiento,
ahora, digamos, abres un panorama entre legislación también general y legislación especial asociada a estos 3 mecanismos de contratación. Me gustaría conocer la opinión de Lilia, posteriormente de Alejandro, a partir de esta primera caracterización. Lilia, adelante. Buenísimo, gracias. Pues justo retomo la última idea de Vanessa, que me parece muy importante, el tema de la adjudicación directa y su uso y abuso en el país, ¿no? Revisar algunas estadísticas y bueno, el año pasado creo que aproximadamente un poquito más del 80% de los procesos de adquisiciones se hicieron a través de este medio, adjudicación directa. Entonces ahí hay varios factores, ¿no? Tenemos la pandemia y bueno, pues una situación atípica en el país. Pero lo que es más interesante de este apartado es que no es el único año en donde hemos estado en unos niveles muy altos de adjudicación directa. La verdad es que históricamente, pues siempre hemos estado en porcentajes muy altos, ¿no? Entonces, esta es una crítica recurrente que distintos organismos que han hecho investigaciones sobre los procesos de procura en México, pues se han criticado. El uso de excepciones a los sistemas de contratación. Por ejemplo, en 2012, creo que ha sido el porcentaje más bajo, en donde estábamos alrededor del 73-74% de adjudicación directa, ¿no? Entonces, en estos casi 10 años hemos subido aproximadamente un 10%. Esta cifra es interesante porque pues es un comentario que es recurrente y lo uno también con lo que yo he practicado más, que son las licitaciones en el sector energía para nuestras 2 empresas más relevantes en ese sector, que son nuestras nuevas empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, que tienen su propio régimen de contratación y que obviamente pues también hacen un uso excesivo de las adjudicaciones. Esto es particularmente relevante porque hacer el análisis y el diseño de política pública a partir de esta fragmentación de los sistemas de contratación, como se vuelve más complicado. Y por ejemplo, ¿no? CFE tenía, a partir del 2014, tiene un nuevo régimen de contratación, porque eso es parte de la reforma energética. Sus nuevas disposiciones de contratación entran en vigor en 2017, después de varias modificaciones. En 2019 hay nuevas modificaciones y hace apenas 13 días se publican unas nuevas reglas de adquisiciones para CFE, telecomunicaciones e internet para todos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ya nada más analizar el régimen de contratación de CFE es un reto, ¿no? Y luego, por otra parte, pues tenemos a Pemex, que desde el 2008, cuando fue como la primera reforma petrolera, pues ya tenía sus propias DACs. Y entonces, ahí también, a partir de la reforma, se publican nuevas disposiciones y tienen su régimen especial. Lo que me parece muy interesante es que aún para proyectos de inversión, pues es importante tener datos y hacer uso pues de herramientas, de tecnología. Y entonces los datos que se están generando en CFE, en Pemex y en las contrataciones a nivel federal, pues tampoco se están consolidando de una manera consistente. Entonces para los investigadores, pues cada vez es más complicado tener datos de calidad y poder hacer análisis y llegar a conclusiones que puedan dar recomendaciones relevantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como está el sistema de contratación en nuestras 2 empresas productivas. Gracias, Lilia. Alejandro, ¿cuál sería tu perspectiva justamente respecto a esta primera caracterización que Vanessa y Lilia nos han acercado a esta ante esta primera pregunta? Adelante.
Bueno, pues acaban de poner en la agenda muchos temas y quisiera entrarle de la siguiente forma para los chavos que nos están escuchando. Cuando hablamos de contratación pública, de lo que se trata es de analizar el sistema con el cual los gobiernos logran firmar sus contratos para proveer todos los bienes y servicios y activos con los que cumplen sus funciones. Por lo tanto, a través de estos mecanismos compramos vacunas, construimos hospitales, compramos los libros de texto de las escuelas, prácticamente toda la operación. No hay un solo funcionario de gobierno que tenga a su cargo una oficina trascendente que no pase por un contrato formalizado por este sistema. Por lo tanto, es una decisión que la Constitución sea la depositaria de la gran regla con la cual se formalizan estos instrumentos. Esta regla en México nos da dos opciones. Nos dice que lo podemos hacer básicamente ahí donde exista un peso, un recurso público, el contrato ya no se puede formalizar por el derecho civil, sino que tiene que formalizarse por un régimen especial. Ese régimen es el del sistema de contratación pública. Ahora, hay dos reglas básicamente en la Constitución. O se hace a través de un procedimiento abierto o se hace en consideraciones especiales mediante una asignación de un contrato a un ente privado en lo específico. Los dos sistemas están ahí, los dos sistemas tienen sus mecanismos de protección. Ahora, la pandemia en todo el mundo lo que sí ha hecho es que puso en estrés a todos los sistemas de contratación del planeta. Algunos países reaccionaron de mejor manera, otros tarde, pero lo que vimos en México es, se puso a prueba el sistema de contratación pública completamente. Nosotros podemos tener, a partir del análisis del año pasado, la gran problemática que enfrenta nuestro modelo frente a los retos de inversión, como decía ayer el subsecretario. En el modelo de justicia, prácticamente estamos desamparados, permítame decirlo así. Ahora, en el tema de cómo estamos asignando el dinero, desde luego, ante un ambiente mundial de regreso a conceptos utilizados en la operación del gobierno, como el interés público, como la seguridad nacional, como las facultades discrecionales, se acentuó este sabor de superioridad del Estado frente a las empresas y lo que vimos es, desde luego, el uso de adjudicaciones directas para lograr ese abastecimiento que requería la pandemia, ¿no? Entonces, no nada más tenemos un sacrificio ahí del modelo de apertura, como decía Lilia, sino además en los contratos que ya estaban corriendo, se utilizaron convenios modificatorios para tratar de superar las condiciones de la pandemia y esto hizo que probablemente el año pasado presente en los siguientes ejercicios de fiscalización una peculiaridad y que nos revele la necesidad de trabajar sobre nuestro proceso. Ahora, para entender esto, los sistemas de contratación pública son un proceso que va de un punto A a un punto B. No terminan solamente con la asignación del contrato. Como digamos en la parte pública parece que se concentra el análisis entre si fue licitado o si fue adjudicado de forma directa. El proceso de contratación pública va desde una zona en la cual se identifica esa necesidad pública y se decide, por lo tanto, depositarla en un procedimiento de asignación. Después viene el proceso de competencia con cual se firma el contrato y finalmente, yo les diría la parte más en donde hay más desastres es la ejecución de los proyectos. Las leyes mexicanas están básicamente concentradas en el momento en el que se adjudican los contratos. Ahí está toda la energía del sistema
de las legislaciones mexicanas. Si hay testigos sociales, que si participa la ONU, que si hay modelos abiertos para discutir las convocatorias antes de que se echen a andar. Pero una vez que se tiene el contrato firmado, aparece permítame decirlo así, una sombra. Y entonces nosotros no tenemos datos fiables para poder analizar cómo se está ejecutando un proyecto, no tenemos acceso al día a día de la administración de los contratos. Y déjenme decirles algo, en el momento en el que el Estado mexicano adjudica un contrato, todo el recurso público aún se encuentra en la tesorería de los estados. Es decir, no ha salido de las cuentas del gobierno. Pero cuando empieza el primer día del contrato, ahí el recurso en público tiene que empezar a suceder. Y viene el gran problema que tenemos hoy, que es el pago. ¿Cómo pagamos esos proyectos? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué soporte? ¿Cuáles son las facultades que se tienen para ordenar un pago? Esa zona básicamente no lo abordan nuestras leyes. Entonces, si ustedes me dicen de todo el mosaico que hay en el tema de contratación pública, una zona que nos urge entrarle es la zona del pago. Esa es la que frecuentemente los organismos fiscalizadores señalan. Déjame, con esto cierro el dato. Si ustedes analizan los informes de la Auditoría Superior de la Federación, los extraen, hay que hacerlo desde luego con mucha paciencia porque no son datos amables para consultarlo, pero si logramos tener todas esas observaciones en una base de datos y le preguntamos a esos datos, dame los artículos de las leyes de contratación que normalmente envuelven las observaciones con las cuales terminan estas auditorías, esos artículos no son los de las directas, no son los de las licitaciones, son los del pago. Ahí está nuestra crisis. Ahí en ese momento es donde el dinero de México se tira a la basura. Necesitamos urgentemente complementar nuestras leyes de contratación con una zona que le brinde seguridad a los funcionarios para poder pilotear correctamente un proyecto. Imaginemos a un funcionario que tiene que validar al mes una factura de 250 millones, porque las hay en proyectos. Pobre persona, o sea, no va a haber ni en su vida presente ni futura capacidad para responder algo así. Y los estamos dejando solos. Y por el otro lado tenemos a una industria que le urge cobrar, ¿no? Porque ese es su negocio. Entonces, doctora, si me permites, esa sería la reflexión inicial alrededor de dónde estamos en el tema de contratación pública. Muchas gracias, Alejandro. Y me parece que además tu participación, al igual que la de Lilia y Vanessa, nos preparan un camino para lo que es la siguiente pregunta, ¿no? Y creo que uno podría efectivamente analizar el régimen de contratación pública tomando como elemento, yo diría, exclusivo del mosaico también constitucional al artículo 134, ¿no? Y entonces uno podría decir, efectivamente, estamos en presencia de un precepto normativo que establece el procedimiento central, el procedimiento, diría yo, general, a través del cual se adquieren por parte del Estado bienes y servicios. Y ese procedimiento general es la licitación pública, porque se confía en la licitación pública desde la óptica de competencia, efectividad, eficacia, transparencia, honestidad, todos los principios que nos pone el artículo 134. Que por cierto, este propio precepto nos señala que cuando la licitación pública no sea el medio idóneo para acercarse, ¿no?, bienes o servicios, son las leyes, y aquí podríamos entrar en un debate de si hay reserva o no de ley, son las leyes las que deben establecer las bases, los procedimientos, los requisitos, los lineamientos, ¿no? No es nada más una decisión de me salto la licitación y me voy a otro procedimiento, sino que parece que hay un resguardo normativo desde la Constitución. Pero fíjense cómo no podríamos dejar el análisis solamente en manos del artículo o desde la perspectiva del 134 constitucional, porque finalmente también la propia Constitución nos obliga a leer el régimen de contratación pública a la luz de distintos principios. Mientras ustedes hablaban, digamos, fueron poniendo incluso esos principios. Uno podría decir el federalismo, podríamos sumar los derechos humanos,
podríamos hablar de competitividad y también de competencia económica, podríamos hablar de impacto ambiental asociado al desarrollo de infraestructura, también podríamos ocuparnos de la transparencia y el acceso a la información, como ya lo empezaban a notar, y sin duda alguna tendríamos que preguntarnos por la evaluación de proyectos y la rendición de cuentas. Entonces, en este ciclo tan complejo, donde no nada más es el 134, el principio rector de licitación, donde se agotan las reflexiones, sino que si nosotros abrimos un poquito el espectro, ¿cuáles me dirían que son las principales áreas de oportunidad? Y ojo, no podríamos dejar fuera la seguridad jurídica, porque entonces ya, digamos, completamos un poquito y hacemos más complejo todavía este mosaico. ¿Dónde estarían, desde tu punto de vista, Lilia, estas áreas de oportunidad? Si tomamos en cuenta que este es el mosaico, este es el espectro de principios constitucionales que deben guiar a la legislación, ¿dónde están estas áreas de oportunidad? Porque Alejandro ya nos puso, respecto al procedimiento de contratación, un elemento central, el pago, ¿no? Pero a la luz de los principios, el régimen de contratación pública me parece que también muestra importantes áreas de oportunidad en términos de diseños, incluso institucionales. Adelante, Lili. Sí, claro. Pues, el tema de competencia económica es claramente un eje o que tiene que guiar este proceso, porque a partir de la competencia económica no solamente se garantizan los principios del 134, sino que además se encuentran otros beneficios como la transparencia y también el combate a la corrupción, ¿no? Porque cuando hay competidores, pues necesariamente el mercado forza a que los procesos sean pues consistentes, ¿no? Y como evitar prácticas que no sean consistentes con el marco normativo. Entonces, y creo que en materia de competencia económica es donde mayores estudios hay sobre nuestro régimen de contratación. Me parece que COFESE pues, ha hecho un trabajo importante en analizar estos aspectos y ha dado varias recomendaciones, algunas con las que estoy de acuerdo, otras no, pero, por ejemplo, algo que señala es que el diseño de la licitación es el mejor medio para promover la concurrencia y la competencia. Entonces, aquí es, por ejemplo, tener en cuenta aspectos relevantes como que los plazos que se dan a los participantes para poder presentar su propuesta técnica y económica pues sean razonables, utilizar criterios objetivos para calificar la solvencia de estos participantes. Entonces, bueno, eso es el tema del diseño, es crucial. Y aquí esto también está muy encadenado con otra recomendación que hacen, y es con la sensibilización y la capacitación del personal que trabaja en las áreas de adquisiciones, ¿no? Porque el personal de adquisiciones, o mi experiencia, obviamente es gente con mucha experiencia, pero la experiencia a veces tiene un lado no tan positivo, y es querer hacer las cosas como se vienen haciendo, tratar de, obviamente cualquier servidor público lo que evita es incurrir en responsabilidades, y entonces una forma de evitar incurrir en responsabilidades es tratar de hacer todo a partir de formatos, ¿no? Entonces, esto tiene un aspecto negativo, que a veces es más difícil hacer ajustes y esforzarse en el diseño específico del proceso, y es más una intención como que de adoptar lo que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema ahí muy importante de reflexión que está directamente conectado con competencia y que puede mejorar nuestros procesos. Y bueno, obviamente los métodos de excepción, que es lo que ya hablamos, la adjudicación, pues obviamente es todo lo contrario a la competencia, y es también interesante que aún en aquellos casos en que hay invitación restringida, pues las prácticas de colusión pues pueden ser muy frecuentes, ¿no? O sea, como el que algunos competidores pues presenten ofertas más bajas de lo que en realidad tendrían que haber hecho, o que se resguarden. Y aquí nada más, una de las propuestas o recomendaciones de COFESE con la que estoy en desacuerdo es
modificar los métodos de evaluación y no considerar no hacer evaluación por puntos, ¿no? Entonces, este tema del puntaje creo que sí es importante, porque de qué otra forma se pueden tomar en cuenta algunos criterios cualitativos, y esto probablemente no es tan relevante para para proyectos de infraestructura, donde los temas técnicos tal vez sí pueden ser calificados de manera más estandarizada, pero sí para los contratos de prestación de servicios, ¿no? Bueno, entonces, no sé, estas son algunas recomendaciones que ha dado COFESE y mi visión sobre las mismas. Creo que también hay mucho que hacer en el aspecto ambiental, pero pues hasta aquí me quedo. Muchas gracias, Delia. Y sin duda abres un tema muy importante, porque podría uno pensar que en el diseño de las bases, la convocante pues básicamente es libre y simplemente deja o sigue su régimen jurídico, pero finalmente ya hay otros sistemas normativos que están impactando, y el de competencia económica debe siempre ser considerado en materias de licitación. Aquí abriríamos un tema si todos los sectores están pasando con la misma, digamos, con el mismo rigor en términos de competencia económica, pero creo que abres una ventana importante de reflexión. Alejandro, a la luz de estos principios, a la luz de estos ejes que hemos puesto de la mano o a la par del 134 constitucional, ¿dónde crees que están estas áreas de oportunidad? La verdad es que en todo, sí, en todo el ciclo hay, pero déjame concentrarme en estas. Primero, déjame decirlo así, tenemos licitaciones empapeladas. Las licitaciones son como la fase de prueba de los juicios. ¿Sí? Hoy en México, de lo que se trata es de aportar montones y montones de papeles. El problema de las licitaciones está en la falsificación de documentos. Hoy ese es el tema de las licitaciones en México. El ataque entre la competencia, las inconformidades, tiene por objeto revisar la oferta de tu competencia y encontrar falsificación de documentos, porque hoy las licitaciones están empapeladas. De lo que se trata es de entregar perfiles y perfiles de gente, de entregar promesas de que contarás con maquinaria al momento de la ejecución del proyecto, de que contarás con los permisos, de que te agruparás para cumplir con el contrato. Es decir, la gran zona del éxito de una licitación, los equipos de abogados que trabajan en eso, es porque lo que hacen es que cumplen del 1 al 1000 todos y cada uno de los documentos que pide la licitación. Pero la zona más importante, que tiene que ver con la de cómo se va a realizar el proyecto, tiene un valor muy menor en la evaluación. Y esto es verdaderamente trágico. Por eso es que el gobierno está migrando hacia los contratos marco cada vez más, para tratar de, digamos, no lo hacen en infraestructura, porque eso sí tiene un tema muy específico, pero lo que necesitaríamos hacer es encontrar un mejor sistema de evaluación para seleccionar la oferta que convenga más a México. Luego, el otro tema, no sé si recuerdan esta frase de un mundial que cuando a México le marcaron un penal, decía no era penal, ¿no? En las licitaciones se utilizan tarjetas rojas para expulsar a los licitantes, y eso se llama facultades para desechar la propuesta. Esas facultades son de lo más discrecional que existe. Cualquier incumplimiento en la convocatoria y sus anexos, tal, será causa de desechamiento. Y entonces el Estado se guarda una tarjeta roja para hacerla valer cuando él quiera. Por más que los competidores en las licitaciones atacan este tipo de textos, no hay manera, doctora, de tener un mecanismo de justicia rápido para reponer la estabilidad de la licitación y lograr una competencia justa. Por eso, decir que las licitaciones son la mejor forma para asignar un contrato, cuando ya entras a la panza y empiezas a analizar el proceso, te das cuenta con que hay muchos trucos y hay muchas licitaciones que realmente tienen el cuerpo de asignaciones directas, pero pasan
pasan por una licitación. La otra cosa es que la manera en la que estamos consumiendo bienes, servicios, activos, se ha hecho compleja cada vez más. Los modelos de suministro de bienes y servicios han entrado a modelos como servicios integrales. Y estos, cuando tratan de conectarse con los modelos clásicos de las leyes de contratación, simplemente no embonan, porque estas leyes están hechas para recibir, déjenme ponerlo en un ejemplo muy burdo, ¿no? Escobas, lápices, gomas, pero cuando tú a estas leyes les piden que resuelva la solución integral para la emisión del pasaporte mexicano, la ley se queda muy corta y otra vez entramos en la zona esta que les decía del pago y de la administración de proyectos. Entonces, necesitamos urgentemente echar mano a una buena remediación, ya sea reglamento o bueno, sería deseable en la ley que reconozca esta complejidad en la que México ha entrado, porque así está el mundo, para sofisticar los entregables y lograr que esto tenga seguridad jurídica para los inversionistas, tenga seguridad jurídica para el funcionario que tiene que firmar ese proyecto y desde luego para todos nosotros que nuestro dinero, el dinero de México esté bien invertido. Y luego una última cosa, que esa sí es un megatache para todos los abogados, porque los abogados hemos dejado solos a las licitaciones públicas. Si tú revisas un expediente de asignación de proyectos y buscas cédulas profesionales de abogados, tanto de los despachos que asesoran externamente como de los abogados institucionales, simplemente no aparecen. Porque hoy contratación pública y corrupción están así. Entonces, hay un incentivo para los despachos externos que presentan asesorías a proyectos del Estado. Tú nunca ves a un abogado externo poniendo su cédula de por medio, firmando una opinión de que ese modelo es el mejor para México y de que si resulta algo indebido, perderá su cédula y la posibilidad de ejercer. Eso no lo ves. Y tampoco lo ves desde el lado del gobierno al abogado institucional diciendo, este contrato es la mejor arquitectura legal para abordar o para aterrizar o ejecutar un proyecto como el que tenemos enfrente. ¿No lo ves? Tú revisas esos expedientes y todo, y parece así como de que van pasándose la bolita, pero no encuentras responsables. En la historia de las responsabilidades no hay abogados sancionados, porque los abogados nos hemos hecho un lado. Cuando escuchamos cifras como las de ayer del subsecretario, dirías, hombre, vale mucho la pena que los abogados regresemos a la cancha y que aseguremos que ese dinero esté bien invertido. Y una última cosa, les pregunto aquí al foro, ¿qué será más importante? ¿Designar a un ministro de la Corte o designar al jefe de compras que va a adjudicar toda esa suma de recursos que ayer nos dijo el subsecretario? ¿Qué es más importante? Desde luego las dos, pero lo que tenemos que poner en la agenda inmediata es que los jefes de compra tienen que estar totalmente expuestos. No podemos dejar en los jefes de compra la responsabilidad de adjudicar proyectos de este tamaño sin asegurarnos de que verdaderamente son pilotos de grandes ligas, de Fórmula 1. El piloto que va a adjudicar esa bolsa de recursos tendrá que demostrar en su haber, desde luego temas de integridad, indudablemente, pero de toda la capacidad probada para decirnos que ya ha adjudicado proyectos de esa envergadura. Entonces, digamos, esas serían como algunas de las zonas en las que podríamos trabajar de forma inmediata, pero les diría yo a los chavos, la verdad es que hay en todo el ciclo del proceso tenemos la oportunidad de entrar. Una última cosa, déjenme decirlo así, la pobreza de nuestras leyes en la parte de la ejecución del proyecto ha provocado que los despachos externos
y las instituciones públicas resuelvan este problema a través del anexo técnico. Entonces, como no tenemos reglas claras en las leyes ni en los reglamentos, los inversionistas y los funcionarios se han refugiado en los anexos técnicos, es decir, en el anexo del contrato. Por eso encontramos anexos técnicos terriblemente gordos que regulan supuestos de todo tipo y que consideran todos de que ya con eso está súper sólido la inversión. Sin embargo, cuando vienen los cambios de sistemas políticos o renovaciones en las oficinas de gobierno y el siguiente funcionario se cuestiona la idoneidad de ese proyecto, la pregunta es, ¿y este anexo que está aquí es legal? ¿Es legal? ¿Todos estos mecanismos son legales? Pues desde luego que hay un gran cuestionamiento, ¿no? Y ya sé, qué bueno que ya se va a armar la polémica porque de eso se trata. Y lo que ha pasado ahora, cierro con esta frase, es que el derecho administrativo ha empezado a perder la batalla frente al derecho penal. Hoy ya no es redituable abrir una denuncia ante el OIC. Hoy de lo que se trata es de ir a la fiscalía y denunciar a las empresas y a los funcionarios, y eso tiene un alto costo, y bueno, aquí lo dejaría para que empecemos a echar. Muy bien, ahora sí que vamos a ordenarnos en la mesa para dar espacio también a una posible réplica de lo que acaba de señalar Alejandro, pero me gustaría que Vanessa tome el espacio de intervención que tiene en este momento con el objetivo, desde luego, de darnos su punto de vista, digamos, a propósito de estos retos que describimos. Si es el caso, Vanessa, aprovecha para hacer la réplica en tu, digamos, presentación de lo que haya dicho Alejandro, y de ahí con todo gusto, Lilia, si te parece, damos espacio por unos minutitos para escuchar tu punto de vista. Les hago notar que nos estamos aproximando ya al tercer tramo y último tramo de este panel, así es que vamos a ir aprovechando justamente estos espacios de la mejor manera. Adelante, Vanessa. Hola, bueno, tanto Lilia como Alejandro han puesto varios puntos en la mesa. Yo aquí tomé notas, así es que pero me voy a ir en orden inverso. Alejandro, yo creo que en relación con tu comentario, no creo que sea la responsabilidad de los abogados determinar si un proyecto es bueno o no bueno y si la cédula profesional y la opinión viene que es el mejor esquema legal. ¿Por qué? Porque los esquemas son complejos cuando estamos hablando de una inversión pública y de un proyecto grande. Tienes el aspecto técnico y el aspecto financiero, que muchas veces son mucho más importantes que el aspecto legal. El aspecto legal y el contrato lo que pretende regular es precisamente qué pasa en caso de controversias, cuáles son las reglas que tú tienes que seguir para la evaluación del proyecto, por supuesto, y en este caso de evaluación de proyectos, y que eso es lo que te lleva muchas veces al pago del proyecto y al pago correcto del proyecto. Si el contrato está bien estructurado, y por bien estructurado significa tanto jurídico como financiero como técnicamente, va a tener las sanciones adecuadas o vamos a llevar las penalizaciones o deducciones en el proyecto si el servicio o la obra no se está entregando como se tiene que entregar. Claro que es importantísimo dar un seguimiento desde el principio del proyecto, y como se ha resuelto en algunos casos, y que yo creo que a lo mejor a veces no se retoma en todos los proyectos, es tener un sistema de supervisión. Contratar una supervisión externa, una tercera parte, que no sea, porque no puede ser juez y parte, sino que sea una tercera persona externa contratada, que normalmente es con cargo al proyecto, porque sabemos todos que efectivamente cuando se trata de contrataciones y de recursos públicos son escasos. Entonces, muchas veces se impone la obligación a que el pago lo realice el inversionista, pero que la dirección y los reportes se entreguen obviamente a la autoridad contratante o la autoridad administradora del contrato para evaluar un seguimiento puntual del proyecto, ¿no? Y eso pues, es una práctica que se utiliza en muchísimos lados del mundo y se utiliza inclusive en el sector privado en las obras, ¿no? Tú en todas las obras privadas inclusive, pues tienes muchas veces un administrador de obra, un externo, que te va evaluando el desarrollo del contratista, ¿no? Eso por la parte de la supervisión y que te lleva a un pago adecuado. Ahora, la planeación de los proyectos, para mi punto de vista, es lo más importante y en donde México más falla. ¿Por qué tienes
hospitales que, ay, bueno, es que el hospital y el gobierno paga un tiquipuchal de dinero mensualmente que contrató y los privados que se pasaron de lanzas en lo que están cobrando y el hospital está vacío. ¿Por qué está el hospital vacío? Hablé al principio de los riesgos. ¿Quién tiene que asumir los riesgos? El riesgo de demanda no puede ser el riesgo del particular. Quien tuvo que haber analizado en la zona donde se va a poner el hospital, si era el lugar adecuado y apropiado para poner un hospital y de qué naturaleza, es el gobierno, como autoridad rectora y como principio rector de este país que conoce cuáles son las necesidades de su población. Si se equivocó, eso no es un tema de que el contrato esté bien estructurado o no esté bien estructurado. Eso es un tema de que no hubo una debida planeación. Y muchas veces es lo que falta en las carreteras. Cantidad de licitaciones que yo he visto de carreteras en donde no se tiene ni un 5% de liberación de derecho de vía. ¿Qué pasa? Que 3 años después la concesión sigue atorada y frenada porque el gobierno no ha logrado obtener el 100% del derecho de vía. ¿Y eso de quién es culpa? No saques un proyecto si no tienes garantizado tu derecho de vía o si no tienes un plan muy específico de cómo lo vas a ir sacando. Y créanme que me ha tocado vivirlo tanto del lado representando al gobierno como del lado del particular. Y son proyectos que ahí están las carreteras y duran años en construirse porque no se tiene resuelto el derecho de vía. Bueno, pues ahí tenemos al Tren México-Toluca. En gran parte también es un tema de derecho de vía y después un tema de recursos presupuestarios. Entonces, ahí yo repito, no creo que necesariamente sea un tema de la cédula del abogado, como mencionabas tú, sino que es una responsabilidad de todos. Desde luego, pues, las asesorías tienen que ser asesorías adecuadas, por supuesto que sí, y el sector público, y por supuesto que el director de compras tiene que tener un conocimiento, pero tampoco puede tener todo el conocimiento. Ese es el otro tema. Las leyes están como un marco general y yo no creo que nuestras leyes necesariamente, claro que permiten mejoras, siempre se permiten mejoras, pero que necesariamente haya una falta de regulación en México. Al contrario, el sistema de contrataciones públicas es complejísima y entre las PUDALINES, los DACs, reglamentos, leyes distintas para distintos tipos de esquemas, es más, me atrevería a decir que en ciertos aspectos a veces sobreregulados y en otros descuidados, como tienes ahí razón, Alejandro, eso es un hecho. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que claro que esos anexos técnicos son importantes, pero importante es hacerlos, porque la ley no te va a poder cubrir un anexo técnico, eso es muy particular del proyecto. El proyecto tiene especificaciones muy distintas cuando se trata de una carretera que de un hospital, que de una planta de ciclo combinado. Y la ley no puede recopilar todos esos datos y decirte que no tengas un anexo técnico porque la ley te lo va a suplir, ¿no? Yo creo que no. La ley está para ponerte reglas generales y el anexo técnico está precisamente para determinarte las especificaciones del proyecto, ¿no? Yo también quería comentar que una cosa que sí nos ha enseñado la pandemia en temas de contratación pública, no nada más en temas de contratación pública, pero en muchos otros temas, es el uso de medios remotos. El uso de medios remotos, que tú puedas presentar está previsto en nuestra ley que tú puedas presentar una propuesta por vía remota y que no tengas que hacer temas presenciales. Pero yo creo que esto cobra cada vez más importancia y ahí sí estamos cojos por una falta no tanto de regulación, sino de la mecánica práctica de poder subir el documento, de qué subes, cómo lo subes, y de que sí nos tenemos que volver más eficientes a la hora de las contrataciones, en qué pedimos, cómo se pide, y cómo lo puedes llevar a través de medios remotos, especialmente en estas épocas, ¿no? ¿Qué opino yo de los sistemas de contrataciones? Yo creo que para México, para ser más eficiente, para ser más transparente, sí necesitamos poder tener un periodo de negociación. Como tú mencionabas, Alejandro, y eso pasa tanto, lo de la tarjeta roja, que se descalifica a alguien porque no te puso la firma del contador público, porque decía que el estado financiero tenía que venir firmado por el contador público y no es tú. Pero también por parte de responsabilidad de los servidores públicos, lo entiendo, porque tus bases dicen que tiene que venir firmado por el servidor público y que los estados financieros es lo que te está respaldando, que esa empresa tiene la posibilidad económica de poderte presentar un proyecto.
Bueno, y si no está dictaminado como tiene que estar dictaminado, híjole, ¿lo descalifico o no lo descalifico? Entonces, creo que es importante siempre tener un periodo de precalificación donde estas cosas generales se puedan revisar y le puedes decir al licitante, oye, licitante, a ver, te falta el paquete, el papel X, Y y Z y vuélvemelo a presentar porque si no, sí te voy a descalificar por burro, ¿no? Y la otra es permitir una negociación. Tú sabes muy bien cuando tú recibes un propuesta, ¿cuáles son? Ninguna propuesta es perfecta. Siempre hay dos propuestas que se están ahí balanceando entre que si son, llámale puntos porcentajes o como le quieras llamar, pero a fin de cuentas tienes una evaluación técnica. Y cuando tú ves dos propuestas que sus soluciones no son, evidentemente son soluciones distintas para un proyecto, y las dos son buenas, pues que nuestra legislación permita que te sientas a negociar con ellos dentro de cierto parámetro de reglas para que el Estado obtenga la mejor propuesta. Eso es en beneficio de todos los mexicanos, ¿no? Y bueno, creo que ya me explayé, así que con esa me quedo. Gracias, Vanessa. Bueno, pues vamos entonces. Lilia, ¿tenías alguna observación? Te agradeceré que sea puntual a fin de que Alejandro también tenga una especie de réplica también corta y eso ya nos permitiría entrar al tercer y último tramo de este panel. Adelante, Lilia. Creo que Vanessa lo expuso muy bien, ¿no? O sea, la cuestión del anexo técnico, pues sí se necesita para cada proyecto tener aspectos muy específicos y el diseño de las licitaciones no solo queda en los abogados, sino en los financieros y en los técnicos que realmente conocen la industria en la que se está haciendo la licitación, ya sea ferroviario, o bueno, cualquier otro proyecto, hospitales, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el comentario. Gracias, Lilia. Alejandro, tu mini réplica. No, no es cierto, tu réplica. No, nada más déjame ponerle más leña aquí al fuego, porque ahora ya hablamos mucho del sector público, pero ahora, pues, las empresas son las que tenemos. Yo veo, por ejemplo, el caso de la línea 12, no estamos hablando de algo legal, estamos hablando de un tema de integridad. ¿Cuál es la actitud de una empresa ante un siniestro del tamaño en el que vimos? ¿Cómo se debe comportar una compañía con su código interno y responder ante una gravedad como la que tenemos todavía ahí en proceso? Esa es la industria a la que le vamos a dedicar el dinero que ayer comentó el subsecretario. Entonces, sí que sí, necesitamos hacer algo urgente en este paquete de inversión para que no nos pase eso. Mira, se ponían así no sé si se diga en el manicure, no sé si se diga así, pero no, pues ya son vicios ocultos, ya prescribieron. No tenemos nada. Y carajo, o sea, ¿cómo no vamos a tener claro? Puedes entrar por el boleto del metro, que es un servicio público, y detonar una investigación, porque ahí hay un problema. Entonces, yo quisiera como para el último tramo que nos queda, ya hablamos del sector público, ahora las empresas, ¿cómo las vamos a poner en una mejor posición para entrarle a esta cartera tan importante? Y justo creo que abres la puerta al tercer tramo, tal y como lo habíamos comentado en su momento, porque finalmente detrás del desarrollo de infraestructura, detrás de un procedimiento administrativo llamado licitación pública, adjudicación directa, invitación restringida, lo que hay detrás es la articulación de intereses públicos y privados, ¿no? Eso es al final, digamos, lo que hay detrás y hay un tema que cuidar, sin lugar a dudas, que podríamos englobar en interés público, pero sabemos que ese interés público no puede leerse solo, valga, digamos, el uso de esta expresión, desde la óptica pública, sino desde la óptica de una conciliación de intereses públicos, privados y sociales. Y creo que en este punto es pertinente preguntarles, ¿no? ¿Dónde está ese balance? Y ese balance lo podríamos ver, por ejemplo, a la luz de los medios de defensa que tiene el sistema jurídico mexicano y que acompañan todo este ciclo que efectivamente, como ustedes bien describieron, no solamente o no termina en el proceso de adjudicación de un contrato, ¿no? Ahí diría yo, estamos por empezar
la vida, el desarrollo de un proyecto y estamos por acompañar todas esas vicisitudes que puede tener un proyecto y escenarios tan trágicos como el de la línea 12, Alejandro. Entonces, aquí la pregunta es justamente esa. Conciliación de intereses públicos y privados, medios de defensa, tutela para las empresas, sí, de acuerdo, porque digamos la seguridad jurídica es pareja para cualquiera de los actores que participen en la licitación, pero también tutela para los destinatarios y usuarios de esa infraestructura, no solamente para las empresas, y también responsabilidad para el Estado, pero también resguardo para sus servidores públicos. Entonces, ¿cómo logramos esa articulación de intereses públicos y privados? ¿Cómo podemos leerlo a través, a la luz de los medios de defensa? Y me gustaría ya en este orden, Alejandro, comenzamos contigo y después vamos con los comentarios que puedan darnos Vanessa y finalmente Lilia. Adelante, Alejandro. Bueno, ese tema que pones en la mesa, la verdad es que es el más trágico. O sea, hoy no puedes hablar de competencia si no tienes un árbitro. O sea, en el paquete de recursos que ayer mencionaba el subsecretario, ya decíamos, ¿quién va a ser el jefe de compras? Y la otra es, ¿quién va a ser el árbitro? ¿Quién va a poder intervenir en todo el proceso y estabilizarlo para que verdaderamente sea un proceso justo? Si tú hablas con las empresas y les dices, oye, ¿de qué manera puedes, cuando estás en una licitación, rectificar alguna decisión del área que está contratante? La verdad es que no tienes ningún recurso, ninguno que te devuelva de forma inmediata a la cancha. Y yo ayer se lo decía así a una persona, imaginemos que estamos en una carrera de 100 metros y el del carril 2 le pica al del carril 3. Hoy, como están los tiempos, probablemente en las siguientes Olimpiadas tendríamos, sí, efectivamente, sí le metió el pie, pero bueno, pues ya somos 4 años después. No tenemos el módulo de justicia que debería de funcionar en cualquier sistema, prácticamente está quebrado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los funcionarios, los empresarios para defender sus intereses? Están acudiendo a los temas criminales. Entonces, como la línea del Sistema Nacional Anticorrupción abrió de forma verdaderamente riesgosa una serie de conductas que se activan en 2 segundos, pues lo que están haciendo hoy es denunciar ante la Fiscalía la conducción de la mala conducción de los procesos de licitación y bueno, eso también aparece como un remedio para entorpecer un proyecto, ¿no? Entonces, yo aquí te diría básicamente la inconformidad, que es un mecanismo estrictamente administrativo que debiese estar operando como para poder estabilizar rápido una competencia. ¿De qué estamos hablando aquí para los chavos? Imaginemos que tenemos a 3 competidores que se van a disputar el proyecto y que un competidor, cuando el proyecto se hace público, hace una pregunta y dice, oiga, tal marca podría ser de este tipo, pero, y la convocante dice, sí, efectivamente, podría ser de ese tipo. Y los otros 2 dicen, oye, no, espérate, eso está condicionando el destino de la licitación. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podría tener una herramienta para estabilizar eso? La idea es, en el sistema de contratación mexicano, que la inconformidad lo permita. Esto es una herramienta esencialmente administrativa que se tramita ante la Secretaría de la Función Pública y tendría que ser ágil. Pero hoy, con los tiempos de la pandemia, la verdad es que eso está roto. Entonces, yo no sé cómo podemos hablar de competencia efectiva en un modelo que no nos está dando las garantías para corregir errores. Gracias, Alejandro. Vanessa. Sí, el tema de las impugnaciones y las inconformidades, pues es todo un tema, ¿no? Porque por un lado, y sí, a veces te ayuda a balancear, pero a veces te desbalancea. ¿A dónde voy? Efectivamente, pues muchas veces, muchas licitaciones con proyectos muy buenos que ya están adjudicados, digamos, se llegan a impugnar por algún otro licitante y te puede causar, o sea, tanto se abusó que pues, se tuvieron que meter en muchos casos para las suspensiones de este tipo de proyectos, pues a fuerzas, afortunadamente ahí la ley lo recogió, fianzas. ¿Por qué? Porque te frenaban un proyecto que evidentemente
era importante para el interés público nacional y que pues no se estaba pudiendo desarrollar porque alguien había llegado a impugnarlo con razón o sin razón. Entonces, efectivamente, yo creo que en el sistema de impugnaciones con licitaciones sí es muy importante ver cómo lo eficientamos, ¿no? En cantidad de proyectos que se llegan a frenar por esos temas, ¿no? Y bueno, en parte es la impartición de justicia, que efectivamente pues, todos tengamos esos recursos, pero ¿cómo haces para que no se abusen, ¿no? Sí, sin duda, y yo creo que aquí también, a reserva de escuchar desde luego la opinión de Lilia, también nos plantear una pregunta, aunque todavía no iniciamos en preguntas y respuestas, pero no me gustaría dejarla afuera, ¿no? Nos plantean, bueno, no es un tema también de mejorar las interpretaciones de las leyes aplicables, de los reglamentos, y esto nos conduce a un tema que no sé si Lilia va a tomar, pero le aprovecho el viaje, Lilia, que tiene que ver con los tribunales y la interpretación que los tribunales han hecho a propósito de la legislación en materia de contratación pública, los medios de defensa, la evolución del amparo, las medidas cautelares cuando se trata del desarrollo de infraestructura. O sea, creo que son temas en donde no podemos desconocer o quitar de este ciclo la parte ya estrictamente litigiosa, que es la que venimos ya también trabajando en esta tercera parte. Adelante, Lilia. Pues como bien señalas, la parte litigiosa es muy importante, y sin duda ha sido el freno de varios proyectos. Creo que hoy por hoy el caminito, pues muchas, o sea, ya se lo saben, ¿no? Los servidores públicos y al final se trata un poco de jugar con la fianza, ¿no? Cuáles son los parámetros que vas a usar para efectivamente establecer una fianza suficientemente alta que te permita, o sea, que básicamente haga imposible su pago o que sea un desincentivo para poder continuar con los proyectos. Creo que en este momento las suspensiones han probado, y no me refiero solamente al campo de las licitaciones, sino en general, han probado ser una herramienta muy útil para la ciudadanía, o sea, para los particulares y la protección de sus intereses. Entonces, creo que la regulación que pudiera adoptarse al respecto, pues tendría que ser muy, muy cuidadosa, porque claramente la suspensión sí protege que no desaparezca la materia sobre la que se tiene un interés jurídico. Entonces, pues creo que hasta ahí concluiría mi comentario, porque no soy litigante, pero bueno, pues sí, eso desde un punto de vista de empresa y de participante, esa sería mi consideración. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algún elemento adicional que señalar en esta parte. Creo que también no hemos tocado mucho el tema, colegas, de derechos humanos asociados al desarrollo de infraestructura, el impacto que puede haber en comunidades indígenas, el impacto ambiental, o sea, toda esta óptica, diría yo, social, de equidad, de justicia social, diría yo, que puede haber también detrás del desarrollo de infraestructura. Creo que es un punto que no puede estar tampoco ausente de nuestra reflexión y que nos obliga sin duda a repasar otra vez esta articulación de intereses públicos, privados y sociales. Para cerrar este panel, no sé, Alejandro, si tenías algo que adicionar. Si no es, a ver, adelante. Sí, dos cosas muy rápidas. Un gran problema de la celeridad, de por qué estamos sintiendo ralentización en estos proyectos, doctora, es porque los equipos de gasto público no se hablan con los equipos que contratan. Ayer las láminas del subsecretario tienen un enfoque esencialmente de gasto público, no de contratación. Si tú ves los actores principales del gobierno que enumera en sus láminas, tienen que ver con áreas de asignación de gasto. No hay una sola área de contratación. Entonces, la ley de presupuesto y la ley de contratación se excluyen, nunca se hablan. Entonces, se considera que nada más se tiene la dotación del recurso y eso tiene que hacer por sí solo el mérito de poder adjudicarlo.
y eso es una gran mentira. Lo que necesitamos es fusionar esta visión, fusionar las leyes, fusionar los equipos, para que en cuanto se vaya caminando eso desde el lado del gasto, vaya sucediendo también, como decía Lilia, la parte de planeación. Hay un enorme libro en Europa que salió ahora en el verano, que justo es la perspectiva presupuestaria de la contratación pública. Por primera vez se da un enfoque de gasto público en la contratación o en la contratación de gasto público, ¿no? Y la otra, el otro tema nada más rápido lo estamos haciendo súper mal en datos. No hay memoria, no tenemos información. Lo que es Compranet es un buzón simplemente para ir a depositar las cosas, pero no hay manera de saber de nuestro pasado, de nuestras decisiones, de lo que estamos haciendo. Si tú quieres como investigador analizar la manera en la que se toman las decisiones en contratación pública, te vas a tardar muchísimo. No están disponibles los datos, simplemente en eso estamos reprobados. Compranet es una herramienta esencialmente para el gobierno, no para consultar. Y hay que escarbar y escarbar. Pero imagínate, si tú quisieras tomar uno de esos proyectos o competir como industria en este tema de cómo hacemos para que vengan de todo el mundo a meterle lana a México, pues lo que te interesaría saber es cómo se sanciona, cómo se adjudica, cómo se administra el contrato, cuáles son las actitudes. Todo eso simplemente no hay manera de saberlo. Así es que hay un poco de una esfera ahí de cristal en la que tienes que adivinar y ponderar, y por eso, bueno, pues ahí nos pasa lo que nos pasa. Incertidumbre jurídica, ¿no? En definitiva, que no favorece la implementación efectiva en muchos casos de proyectos. Estamos ahora sí ya en la parte de final, ¿no? Así a lo fiscal. Pero me gustaría preguntarles lo siguiente, y creo que esto nos permite cerrar de alguna forma como iniciamos. Recordarán que ustedes iniciaron haciendo una presentación de su perfil curricular, y me gustaría que cerráramos cada uno de ustedes haciendo referencia a un proyecto de desarrollo de infraestructura, de contratación pública, que los ha marcado en su desarrollo profesional, justamente con lecciones, aprendizajes, en lo que se pueda contar, evidentemente, y estoy segura que en esa trayectoria profesional que los distingue a todos, ¿no? En un común de más de 15 años de experiencia, seguramente algo nos podrán compartir. Así es que para esta parte vamos a iniciar con Alejandro, después seguimos con Lilia y concluimos con Vanessa. Muy brevemente, pero es un tema en el que el objetivo es pues compartir con la audiencia, que como saben algunos de ellos son estudiantes, poderles mostrar por la vía de grandes ejemplos que marcan el desarrollo profesional de un abogado, porque es valioso dedicarse a la materia de contratación pública y licitaciones. Adelante, Alejandro. Ok, a ver, así como en esta vieja seña que se hizo famosa de intentar hacer un corazón, el corazón de las contrataciones públicas es la investigación de mercado. ¿Qué significa eso? Que antes de poner en la mesa un proyecto, tuviste que agotar todas las fuentes para investigar quién te lo puede dar, si lo que quieres comprar está en el mercado, si es nacional, si en el mundo se está haciendo así, cómo lo está haciendo, cuáles son las otras experiencias. Y es una zona de lo más libre. Ese expediente se llama resultado de la investigación de mercado. Y eso te puede dar la pauta para que decidas tú, efectivamente este hospital va a tener ocupación, como decía Lilia, esta carretera va a pasar gente, este es el mejor lugar para poner el puente, estas son las mejores vacunas para la población. Eso te da la investigación de mercado. Ese es el corazón de las operaciones. Yo les recomendaría, los invitaría a revisar la investigación de mercado que existe en la licitación del pasaporte mexicano, en el último pasaporte, que fue una muy buena práctica en donde se invitó, hay muchas rondas en donde se invitó a la industria hasta llegar a configurar el requerimiento final. Para mí, en lo profesional, esa es una gran experiencia y los invitaría a revisarlo. Gracias, Alejandro. Vanessa. Híjole, tratar de pensar en uno, tantos me han dado tantas lecciones. Yo, más que decirte un proyecto en específico, te diría, a mí lo que más me ha retroalimentado de llevar
de infraestructura es poder ver un proyecto. Por ejemplo, me ha tocado afortunadamente ver, en el caso de un hospital, desde que se presentó la propuesta no solicitada para el mismo, hasta la firma del contrato, hasta toda la licitación, la firma del contrato y el financiamiento del proyecto, ¿no? Y lo que te dan los proyectos de infraestructura es que duran mucho tiempo y los ves el beneficio que traen. Bueno, o sea, todo un triunfo cuando el proyecto está ahí físicamente viendo, prestando un servicio público. O sea, hacen bien al país. Esa es la realidad. Afortunadamente, creo que en todos los proyectos que me ha tocado participar, menos uno, en este tipo, pues están ahí y están operando. Yo mencioné al principio que lo que me había marcado para entrar a temas de infraestructura habían sido los primeros PPS que se habían lanzado. Fue desde tener que cambiar normatividad para que el proyecto pudiera salir adelante, por lo menos las reglas en ese momento que tenía Hacienda. Pero esos proyectos están ahorita ya creo que les quedan como 5 o 6 años ya para terminar, cuando eran proyectos de 20 años, ¿me explicó? Y entonces verlos, que se planeen, desarrollarlos, haber creado pautas de ciertos términos que se utilizan inclusive hoy en día que nosotros vertimos en esos primeros contratos, eso es muy enriquecedor desde un punto de vista profesional. Muchas gracias, Vanessa. Lilia. Pues, no sé, creo que hay distintos proyectos donde se aprenden, pues, o sea, tanto de los proyectos fallidos como de los que salen, pues siempre se aprende. A veces de los fallidos, pues más. Y creo que, o sea, para mí de los proyectos exitosos, que no necesariamente es procura, sino en la parte contraria, ¿no? La venta de los ingenios azucareros, pues eso fue una gran experiencia porque fue una venta complejísima, en el que hubo suspensión de por medio, ¿no? Y entonces tuvimos que enfrentar los retos que atender a una suspensión representa, el retraso, los cambios, el desincentivo para los participantes, ¿no? Esa parte fue súper interesante. Y, o sea, porque sí es una novela, ¿no? Y luego creo que la verdad todo el análisis que tuvimos que hacer en su momento para la participación en la licitación de las líneas de transmisión, los análisis y demás, o sea, creo que desde el punto de vista como técnico fue de derecho administrativo fue muy interesante y ver los retos que licitar este tipo de proyectos y de infraestructura pues representa, ¿no? Y los límites de la CFE y de la reforma. Magnífico, muchas gracias. No puedo y no resisto a dejar de decir, habiendo alumnos en este foro, que creo que pueden ver las bondades de especializarse en el derecho administrativo y ojalá en las siguientes generaciones podamos ver a grandes administrativistas de diversas instituciones trabajando en estos ámbitos, ¿no? Bueno, pues ahora sí ya llegó el momento de cerrar. Les quiero poner digamos, un poco en el radar que teníamos 2 preguntas por parte de la audiencia, no veo más en este momento. La primera pregunta la voy a reiterar, simplemente por si alguno quiere decir algo adicional. Nos dicen, pero entonces, ¿no habría que perfeccionar la reglamentación de las licitaciones e interpretaciones de las leyes aplicables para encauzar interpretaciones que atiendan a lo que verdaderamente establecen los principios del 134 constitucional en lugar de abandonar las licitaciones, ¿no? Es como un esfuerzo de, por la vía de la interpretación, recuperemos las licitaciones. Y la segunda pregunta nos dicen, ¿cuáles son los pasos generales desde la concepción hasta la realización de un proyecto de inversión pública desde el punto de vista legal, siendo un municipio, un estado o un ente federal? Creo que es una pregunta muy, muy grande, pero no quiero dejar de señalarlas porque la audiencia las puso en la mesa. Si alguno de ustedes las quiere tomar desde otra perspectiva y referirse a eso, adelante. Podemos usar los últimos 3 minutitos que nos quedan en este panel y a partir de eso ya nos despedimos porque además José Pablo, como moderador del moderador, nos va a decir algo sobre el evento de mañana. Así es que
Alejandro, Vanessa, Lilia, ¿alguna idea final asociada a estas preguntas? Pues yo creo... no, adelante, Vanessa. No, iba yo a decir muy rápidamente, cubrir lo de los pasos, sin meternos al detalle de federal, estatal y municipal. En estatal y municipal te digo que los proyectos se tendrían que aprobar tanto en Cabildo como en el Congreso Estatal, generalmente son proyectos de larga duración, una obra pública, ¿no? Por ejemplo, o sea, si estás usando recursos presupuestales dentro de un año presupuestal, no tienes que ir, pero si estás transgrediendo el plazo constitucional de un gobernador, de un presidente municipal, generalmente tienes que pedir una autorización del proyecto. Para ir a pedir la autorización del proyecto, pues tuviste que haber hecho un expediente de por qué es la importancia del proyecto y cuáles son las novedades del proyecto, porque si no, no vas a convencer a nadie. Y ya que lo hayas hecho, pues entonces sí ya es la tarea ya del, más que nada del ente contratante que vaya a estar encargado del proyecto, pues desarrollar, hacer todos los estudios de mercado, que decía Alejandro, que son importantísimos, eso inclusive lo debes de tener antes de ir al Congreso, ¿no? Pero ya determinado tu proyecto, pues ahora sí que se trata de sacar unas muy buenas bases de licitación y un muy buen contrato, transfiriendo los riesgos indicados a la parte indicada, llevar a cabo, determinar cuál es el mejor proceso de contratación y cuál está disponible, porque a veces no más tienes un solo camino, ¿no? Y ya hecho tu proceso de contratación, pues firmar el contrato público y pues empezarlo a ejecutar y darle el seguimiento, que es el otro punto que había mencionado Alejandro, que es muy importante, el seguimiento del proyecto y que no lo deje suelto para que quien vaya a pagar sí esté convencido de que está pagando lo que tiene que pagar, ¿no? Gracias, Vanessa. Lilia, ¿querías complementar algo? Bueno, creo que la pregunta que hablaba sobre abandonar las licitaciones, me parece que fue en algún momento en el que estábamos diciendo que había adjudicaciones directas disfrazadas de licitación. Entonces, ahí estaría de acuerdo con la pregunta, comentario, porque en realidad no si las licitaciones están fallando es porque el diseño fue equívoco, pero es más un tema de implementación que la norma de tener una licitación sea incorrecta. Buenísimo. Alejandro, ¿algo querías comentar? Solamente, el año pasado la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones más enfocada en las estrategias de consolidación del gobierno, pero trae salpicados algunos principios hacia la administración de los contratos. Esta reforma quedó atorada en el Senado y sería una muy buena cosa que sucediera, pero en tanto, para este paquete de inversión que tenemos enfrente, lo que nos queda es trabajar en los anexos técnicos de esos proyectos de una manera exhaustiva y hacer juntas de aclaraciones de alto nivel para lograr que en la ejecución esos proyectos sean exitosos, porque el convenio modificatorio hoy en día es la pieza que están observando los modelos anticorrupción como una emergencia para poder, es el modelo que han encontrado los gobiernos y la industria para superar obstáculos que no deberían de superar, porque si no, son muchas ideas en eso, pero podrían cambiar las condiciones originales que dieron motivo a la competencia. Entonces, el perdedor del proyecto, cuando ve que en los siguientes días hay un modificatorio sobre temas que él pudo haber considerado para hacer una mejor oferta, eso es lamentable, ¿no? Entonces yo les diría todo, la reforma que está en diputados y este tema de lo que hay que hacer es trabajar exhaustivamente en estos anexos técnicos. Muchas gracias, Alejandro. Pues ahora sí ya es el final.
No puedo dejar de señalar el agradecimiento y el gusto de haber compartido con ustedes esta mesa, que además me permitió muy queridos encuentros profesionales con Vanessa, una querida ex compañera de la licenciatura, Alejandro, Lilia, un gusto haberlos visto esta mañana. Fue una muy buena forma de empezar el día reflexionando sobre licitaciones y estoy segura que muchas de estas reflexiones acompañarán a nuestros alumnos en su desarrollo como estudiantes, pero también en su desarrollo profesional, y creo que solo así la academia cumple su función. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos en el Tecnológico de Monterrey. José Pablo, adelante. Gracias, Josefina, Lilia, Vanessa, Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado en esta discusión. Josefina, gracias por la excelente moderación de la mesa. Y pues quisiéramos invitarles a todos y a todos a que nos acompañen el día de mañana. Continuaremos con la tercera mesa de discusión sobre estrategias de las alianzas público-privadas. Tendremos además a los distintos sectores en esta mesa, ¿no? Nos acompañará el gobierno, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a partir de las 8:30 también. Espero que pues estén encontrando interesantes estas discusiones y que nos sigan acompañando. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes. Buenos días.